Buenas tardes. Es para mí un honor en el día de hoy, dentro de este ciclo de seminarios permanentes del programa de doctorado, en relación con el área de Historia del Arte, pues dar la bienvenida a la profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, doña Mónica, la doctora Mónica Cejudo Collera. Mónica Cejudo Collera, como van a ver, solo voy a leer una brevísima semblanza, tiene un extraordinario currículum como profesional dentro de la arquitectura, como restauradora y como investigadora en historia de la arquitectura, con una proyección internacional bastante sobresaliente. Por tanto, para mí es un gran honor tenerla hoy aquí, poderles ofrecer pues toda su sabiduría durante apenas una hora. Sencillamente es todo un lujo para este programa de doctorado poder contar con ella en este día de hoy. Mónica Cejudo Collera realizó sus estudios de licenciatura, maestría en restauración y doctorado en arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo tanto el título como los 2 grados con mención honorífica, además de haber sido honrada con la medalla Gabino Barreda por haber obtenido el más alto promedio de su generación en la licenciatura y la maestría. Adicionalmente, su tesis doctoral fue publicada y galardonada con el Premio Francisco de la Maza del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Créanme, es un premio de muchísimo prestigio en México. Es premio además de la Universidad Nacional en Arquitectura y Diseño en el año 2021. Profesora titular de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Durante los 35 años de su trayectoria académica ha sostenido una interacción fructífera entre la docencia y la investigación, centrada en las áreas de restauración y conservación de monumentos y centros históricos, arquitectura, ingeniería militar e historia de la arquitectura mexicana. Ha sido profesora visitante en varias universidades internacionales, como importante contribución a la docencia, implementando la modalidad de titulación por disertaciones teóricas. En el área de la investigación ha publicado varios libros y capítulos de su autoría, así como artículos en revistas indexadas. Coordinó el Plan de Desarrollo del Centro Histórico de Campeche y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial para el municipio de Silao, en Guanajuato. Ha desarrollado, supervisado, construido diversas obras. Fue conservadora del Palacio Nacional, donde desarrolló el plan para su restauración integral y para la creación de la Galería Nacional. Actualmente es académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura. Como ven, una brevísima semblanza de un currículum que por aquí, por lo que he citado, se vaticina pues lleno de multitud de méritos en materia docente, en materia académica y en materia de investigación. Y precisamente sobre uno de los grandes edificios, tanto del México colonial como del México republicano, como es el Palacio Nacional, nos va a hablar hoy. Todo un honor que nos diserte con una conferencia titulada Proyecto de Restauración del Palacio Nacional de México. Y sin más, tiene la palabra la doctora Mónica Cejudo. Muchas gracias, doctor Herrera. Agradezco la invitación del programa de doctorado al Departamento de Historia del Arte, al doctor Pedro Luengo, para compartir con ustedes esta charla y la presencia de grandes amigos como el doctor Herrera, el doctor Gámez, el doctor Nieto y el doctor López Hernández. Voy a iniciar la plática poniendo en contexto al Palacio Nacional para que vean en dónde está situado, porque si les hablo solamente del palacio, dirán cuál es el interés o la importancia de este lugar. Entonces, pues voy a iniciar con este breve recorrido para que veamos dónde se encuentra situado el Palacio Nacional. El Centro Histórico de la Ciudad de México es el corazón de la cultura mexicana. En él convergen gran cantidad de manifestaciones sociales, populares e históricas. Gracias a su representatividad e importancia,
en 1987 fue inscrito junto con Xochimilco en la lista de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Xochimilco, con sus canales y lagos al sur de la ciudad, recuerdan el pasado lacustre de este centro. En el corazón del centro histórico está la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo. Todos los inmuebles que circundan la plaza conforman un conjunto urbano excepcional, pues son testimonio vivo de una cultura y que se han ido sumando a este palimpsesto. Cada monumento que integra este conjunto ha sido producto de la manera de pensar, construir y concebir la ciudad en su tiempo. Desde la época prehispánica fue el centro de Tenochtitlán y sede del poder político y religioso. Ahí, posteriormente, se asentó la sede de los poderes novohispanos y ha sido repositorio de una importante actividad económica que prevalece hasta nuestros días. La ciudad lacustre se encontraba rodeada de lagos y al centro se ubicaba el sitio sagrado y del poder, el Templo Mayor. El recinto del Templo Mayor contaba con 78 edificios. Su principal pirámide de 45 metros de altura estaba coronada por los templos dedicados a Huitzilopochtli y a Tlaloc y se hallaba rodeada por una muralla de serpientes. En el otro extremo estaba el Zompantli, basamento con travesaños de los que colgaban los cráneos de los sacrificados. Para entender el episodio del Templo Mayor es necesario partir del sentido que tenía para los antiguos mexicanos. El Templo Mayor era el lugar más sagrado por constituir el centro del mundo. En la medida en que los tenochcas aumentaban su poder, su templo también crecía, de tal manera que fue reedificado y ampliado 7 veces, llegando a ser uno de los más suntuosos en Mesoamérica. Hoy quedan solamente los restos de lo que fue el Templo Mayor, que salió a la luz con la demolición de una manzana entera en 1978, al ser encontrada esta piedra circular llamada Coyolxauhqui, durante una excavación para el cableado telefónico. No se pretendía su reconstrucción, pues ya existía la Carta de Venecia, que por cierto está cumpliendo 60 años, y no se recomendaba su reconstrucción. Al excavar a 1 metro de profundidad, se encuentran objetos del pasado virreinal como esta botija sevillana, y si se sigue excavando, se ha podido comprobar la ubicación de objetos enunciados en los códices prehispánicos. Así, más profundo, se encuentran esculturas, vasijas y ofrendas, como el monolito del Atlaltecutli o esta serpiente que acaba de ser encontrada. Estos tesoros se encuentran resguardados en el Museo del Templo Mayor, construido ex professo para guardarlos. La Plaza de la Constitución simboliza la conquista de la Gran Tenochtitlán y el surgimiento de la capital de la Nueva España. Tras la larga guerra que duró 2 años, la conquista liderada por Hernán Cortés se vio compensada cuando cae el Imperio Azteca. Su ocaso representaba el nacimiento de una nueva cultura forjada con el mestizaje. La intención de Cortés no era sepultar a la vencida metrópoli en el olvido, sino restituirla como capital del Imperio Español en las tierras conquistadas. Por cuestiones de índole político y religioso, se decidió asentar la capital del virreinato en el lugar que ocupó la capital del Imperio Azteca. La naturaleza lacustre de la zona representó un problema estructural que perdura hasta nuestros días para la construcción y estabilidad de las edificaciones. En el mapa atribuido a Cortés se observa cómo se fue construyendo esta ciudad, antes prehispánica, y a partir de este momento virreinal, sobre las acequias y calzadas existentes. En la segunda carta de relación de Cortés, en un detalle del plano, se reconoce la ubicación del Palacio de Moctezuma, hoy Palacio Nacional, las Casas Viejas, hoy Monte de Piedad, y la Plaza de la Constitución, así como el Jardín Botánico. El trazo en damero sobre la traza prehispánica de Alonso García Bravo convirtió a la capital en una ciudad renacentista. Ahora hablaré brevemente de la Catedral Metropolitana, pues representó la conquista espiritual. La primera catedral se construía hacia 1522 y tendría una orientación diferente a la actual. Era una construcción sencilla que se demolió y en su lugar se construyó el recinto religioso que conocemos actualmente. La actual Catedral de México es uno de los grandes monumentos arquitectónicos de América. Se pensaba de 7 naves como la Catedral de Sevilla y se tuvieron que realizar 2 cimentaciones diferentes y en 2 sitios distintos por las condiciones del subsuelo.
Se decidió entonces levantar la catedral en su amplio emplazamiento actual con solo 5 naves, orientada de sur a norte con su portada principal hacia la Plaza Mayor. Su construcción requirió de prácticamente todo el periodo virreinal, desde la elección del sitio para la primera iglesia mayor de la ciudad en 1522 hasta la conclusión de la obra fechada en 1813. El templo catedralicio ha enfrentado los hundimientos y las deformaciones que ocasionan los cambios de la densidad de los materiales del terreno por la excesiva extracción de agua del subsuelo en distintas áreas de la Ciudad de México. Por esta razón, ha sido necesario controlar y vigilar el hundimiento diferencial del edificio, así como realizar intervenciones encaminadas a garantizar su estabilidad estructural. Vean las dimensiones de los cimientos, que casi es de la misma altura de la catedral. Las intervenciones más recientes han permitido la conservación y permanencia de este magnífico conjunto de la arquitectura novohispana. Las más importantes y trascendentes de estas labores fueron las complejas intervenciones en la estructura del edificio y los delicados trabajos de conservación de obra artística. La cúpula y la linternilla, obras ambas del arquitecto valenciano Manuel Tolsá, fueron las últimas obras que se realizaron y también tuvieron un proceso de restauración. Igualmente, se recuperó la luminosidad del conjunto, se renovó el pavimento de la nave y se restauraron obras de arte, coro y elementos arquitectónicos y ornamentales. Durante los trabajos de restauración de las torres de catedral, se encontró, dentro de la esfera de catera que sostiene la cruz colocada en la cumbre de la torre, una caja del tiempo, hecha de plomo, sellada con objetos laicos y religiosos, datada el 14 de mayo de 1791, cuando se culminó su construcción y fue colocada por el arquitecto José Damián Ortiz de Castro. La caja contenía objetos cargados con gran simbolismo religioso, como la imagen de Santa Bárbara, protectora contra rayos y centellas, es decir, fungió como un pararrayos religioso. En el interior de la caja se encontraron también 23 medallas de plata en un impecable estado de conservación para dar testimonio de la situación del momento en que se concluyó la construcción de la torre. Dichos objetos se encuentran hoy expuestos en la sacristía de la catedral y en su lugar se colocó una nueva caja del tiempo con objetos de este siglo XXI para la posteridad. La Plaza de la Constitución es el elemento articulador de los emblemáticos monumentos presentes en la zona. Además, es el corazón social, cultural, político y religioso de la nación. A lo largo de su historia, la plaza ha tenido otros nombres oficiales. Se le ha llamado Plaza de Armas, Plaza Principal, Plaza Mayor y Plaza del Palacio. Durante los primeros 400 años de historia de la plaza, fueron instalados y removidos en numerosas ocasiones jardines, monumentos, circos, mercados, rutas de tranvía y fuentes. En 1843 se construyó en el centro un zócalo para recibir el Monumento de la Independencia de México. Sin embargo, el monumento nunca fue construido y el zócalo permaneció solitario en el medio de la plaza por muchos años. A partir de expresiones como nos vemos en el zócalo, se confundió el nombre del basamento con el de la plaza y la palabra zócalo se convirtió en un sinónimo de facto de plaza central, siendo este vocablo exportado a otras ciudades de México. Hacia 1860 se instaló un kiosco para poder escuchar a las orquestas de música que desapareció a principios del siglo XX. De 1866 es el Paseo de las Cadenas frente a la catedral y se convirtió en una atracción nocturna con la llegada del alumbrado de halogen. Al desaparecer la estatua ecuestre de Carlos IV de la plaza principal, la plaza tomó este aspecto. En épocas más modernas se construyeron jardines con avenidas y fuentes, a fin de darle unidad a la plaza. En la década de los 50, la plaza adquirió un austero aspecto actual, donde solamente se conserva el astabandera. Actualmente, en contraste con la majestuosidad e historia de sus edificios y del simbolismo que reviste, enfrenta severas problemáticas sociales, urbanas y de ocupación. No se han reglamentado los usos y hoy es el escenario cotidiano de las manifestaciones públicas. Su uso ha sido extremo, desde ferias, pistas de hielo, rings de box y conciertos multitudinarios. A pesar del marco legal de protección de la UNESCO, la plaza se ha ocupado hasta llegar al caso extremo de permitir las fotografías muy polémicas de Spencer Tunick o el uso de estacionamiento con motivo de un informe presidencial.
Ha habido infinidad de proyectos para intervenirla, pues ambos gobiernos, el local y el federal, reclaman su pertenencia y dominio, pues obtienen recursos de la renta del espacio público. El más reciente incluyó la peatonización, que solo se utiliza para cerrar la plaza en el área circundante. El sinnúmero de instalaciones efímeras ponen en riesgo el reconocimiento de la UNESCO y dañan el patrimonio de los mexicanos. Por citar otro ejemplo, se utiliza frecuentemente para plantones que mantienen en gran tensión a los capitalinos que habitan la zona. Otro problema en el centro histórico es el comercio ambulante. Los comerciantes han estado presentes en las calles aledañas a Palacio desde tiempos de la conquista y después cuando el mercado del Parián estaba ubicado ahí. Los cambios urbanos que se realizan no se planean ni se anticipa su efecto. Por ejemplo, se cerró la calle de Corregidora en la fachada sur de Palacio Nacional para ubicar la Sequía Real, antiguo canal mexica, pero que al llenarse de ambulantes perdió su sentido. Se recuperó entonces la circulación vial, misma que otra vez se volvió a suspender. Es necesario reglamentar el uso de la plaza, pero sobre todo que se entienda su importancia histórica y significativa y se resignifique sin mayores pretensiones que permitan el disfrute continuo de los edificios que la circundan, sin ponerla en riesgo por pintas, vandalismo o por reverberaciones en conciertos masivos. Continuando con el breve recorrido por los edificios emblemáticos de la plaza, a finales del siglo XIX nació el Centro Mercantil, una de las primeras tiendas departamentales del país, hoy Gran Hotel de la Ciudad de México, que conserva los elevadores y este bellísimo plafón Art Nouveau. Al sur, actualmente, están los inmuebles que ocupa el Ayuntamiento de la ciudad. Y ahora sí entramos con Palacio Nacional, que es el edificio emblemático de México por su ubicación en la plaza y que permanece como testigo de la historia y su situación, como lo habíamos comentado, no se puede deslindar del contexto. Palacio Nacional es la imagen y símbolo de México. Es quizá, más allá de otras consideraciones, uno de los valores referentes urbanos principales de la capital del país. El inmueble se ubica sobre una extensa área de aproximadamente 40,000 metros cuadrados. Debajo de él, al igual que de todos los edificios que circundan el Zócalo como mudos testigos del pasado, reposan vestigios de la antigua Tenochtitlán. A lo largo de su historia, Palacio, como se le llama coloquialmente, ha sido emblema de las cumbres del poder político de México. Sus casi 5 siglos de existencia han convertido a sus muros, corredores, patios y jardines en espejo de la historia de México. Fue la casa inhabitada de Cortés, morada de virreyes, palacio de emperadores y durante varios lapsos del siglo XIX, a lo largo de todo el XX y hasta nuestros días, sede del Ejecutivo Nacional y hoy residencia presidencial. Este gran inmueble es quizá, más allá de otras consideraciones, uno de los 3 elementos emblemáticos principales de la capital, junto con la catedral y la plaza misma. En Palacio Nacional se han dado cita a los principales acontecimientos que han marcado el rumbo de México. En su arquitectura, en sus muros y espacios, se encuentra plasmado el patrimonio cultural de los mexicanos y sus recintos han sido escenario de las decisiones del poder que ha dirigido a la nación. He aquí una reseña histórica de la evolución del inmueble a través del tiempo. En el terreno actual que ocupa el emblemático inmueble, se ubicaron las casas nuevas de Moctezuma. Sobre ellas, Hernán Cortés edificaría su palacio y posteriormente se adecuaría para ser palacio virreinal. Además de la Casa de Moneda, se construyeron la cárcel de la corte, las viviendas y las salas para los oficiales de la Real Hacienda. La capilla de la Casa Real y las habitaciones de los virreyes, que por el subsuelo requerían siempre de reparaciones, hizo que se entendiera que todas las obras y reparaciones hayan sido siempre de carácter de urgencia, consumiéndose una gran cantidad de fondos que la corona, los funcionarios y la población nunca consideraba como justificados, ya que a pesar de que todos los esfuerzos que se hacían, el edificio continuaba siendo un viejo y ruinoso palacio. Por lo que se hacen modificaciones. Por ejemplo, se aumenta el patio de los virreyes, situado aproximadamente donde se encuentra el ahora patio central, de planta cuadrada, rodeado por corredores en sus 2 niveles, con columnas de cantería y zapatas con gruesas vigas de cedro. El patio de la Real Audiencia tenía una salida a la Plaza Mayor a través de un gran vano con portada de cantería labrada. Tenía un balcón de hierro con balaustres torneados y en la parte alta un frontón coronado con pináculos y un escudo con las armas reales sobre la cornisa y en el friso una inscripción.
Hacia el siglo XVIII se construyó un nuevo edificio para el poder virreinal que después del movimiento de independencia se convirtió en Palacio Nacional. En 1821, el palacio presentaba un profundo deterioro, pues se había utilizado como cuartel en tiempos de guerra. Se realizaron transformaciones y arreglos en las fachadas y se le adosaron las garitas a los costados de la puerta principal. Durante casi todo el siglo XIX, fue sede de los tres poderes y recinto oficial de la Presidencia de la República. A pesar de la estrechez del erario público, se construyó dentro del recinto la Cámara de Diputados y se acondicionaron espacios para los senadores, así como para la Suprema Corte de Justicia. La arquitectura del Salón de Sesiones revela una marcada influencia neoclásica, la cual puede apreciarse en la disposición del espacio, sus decorados y sus columnas. Los años turbulentos de este siglo, entre intervenciones, revueltas, sublevaciones y la decena trágica ya en el siglo XX, dejaron al palacio con un aspecto desolador. Durante la intervención estadounidense en 1847, el palacio fue cañoneado y se destruyó la hoy esquina de Corregidora y Pino Suárez, la cual fue restituida con la torre actual y en cuya asta ondeó la bandera estadounidense. Entre 1864 y 1867, durante el denominado Segundo Imperio Mexicano, el emperador Maximiliano de Habsburgo promovió grandes proyectos arquitectónicos para hacer del palacio una casa imperial. Los hermanos Juan y Ramón Agea construyeron esta magnífica escalera en el ala norte del palacio. La obra se llevó a cabo mediante un cuidadoso sistema de estereotomía, conocida como trabacorte, el cual consiste en empotrar los escalones al muro de un extremo, mientras que el otro se apoya libremente en el siguiente. De este modo, pareciera que la escalera está suspendida. De acuerdo con algunos cronistas, cuando la emperatriz Carlota vio terminada la escalera, sintió tal inseguridad que se negó a bajar por ella, por lo que un batallón de infantería bajó, mientras que los arquitectos permanecían debajo, demostrando así la seguridad de la construcción. A propósito de los Habsburgo, en torno al edificio del Palacio Nacional, se han escrito varias historias y construido mitos, como la leyenda de que por error se confundieron los planos con otro proyecto que se realizaría en Perú. Un reclusorio para la ciudad de Lima, según cuenta la leyenda. Por error se cambiaron los planos y la cárcel quedó como un hermoso palacio y el Palacio Mexicano terminó con aspecto de reclusorio. Los mitos se consolidan a través del tiempo, la historia los hace suyos y pasado algún tiempo se oficializan. Pero ¿cómo se inician? ¿De dónde surgen? Tal vez la confusión radica en que los planos de la Catedral de México, y esto sí está documentado, según las investigaciones de Manuel Toussaint, se reutilizaron para su construcción los planos de la Catedral de Perú. En el libro Arrebatos Carnales, novela de Francisco Martín Moreno, al referirse de la vida amorosa de Maximiliano y Carlota, dice: «Nunca olvidaré los comentarios saturados de desprecio cuando Carlota contempló por primera vez la fachada del Palacio Nacional, un edificio deprimente, según ella, de escasa inspiración arquitectónica si se le comparaba con el Palacio de Schönbrunn o el de Chambord. Parece, en el mejor de los casos, una cárcel», adujo la emperatriz, sin saber que, supuestamente, debido a un error, el proyecto de reclusorio se convirtió en Palacio Nacional Mexicano. Ante estas penurias, y Maximiliano, acostumbrado a sus habitaciones del castillo de Miramar, emplazado en este hermoso lugar de Trieste, emprendió dos importantes empresas. Al Palacio de México le realizó variaciones y mejoras en la construcción interior, decoró con objetos ornamentales y piezas de arte los salones del área sur. Restauró el jardín botánico de Moctezuma y construyó la sala de fundición de la Casa de Moneda. Además, construyó en Chapultepec la reproducción de su palacio, nombrándole de Miravalle. Es sabido que el proyecto incluía unir el Palacio de Gobierno con la residencia del emperador en Chapultepec, en un romántico paseo arbolado que llamó Paseo de la Emperatriz, hoy Paseo de la Reforma. Continuando con Palacio Nacional, al triunfo de la República en 1867, el presidente Benito Juárez regresó al edificio tras su obligatorio éxodo por los estados del norte del país. Juárez habitó con su familia en la zona norte del inmueble, en donde antes había oficinas y cuarteles para soldados, por lo que fue necesario acondicionar el área para darle un aire de dignidad presidencial. Hasta antes de la pasada administración, había un museo que contenía la recreación de sus aposentos
y que rendía homenaje a su memoria, pero ahora desapareció. Durante la presidencia del general Porfirio Díaz, los poderes legislativo y judicial, al igual que algunos ministerios, salieron de Palacio Nacional. Díaz puso énfasis en el embellecimiento y remodelación del edificio para mostrar al mundo el progreso económico alcanzado durante su prolongada presidencia. Estas obras concluyeron en 1910 para dar lustre a las fiestas del centenario de la independencia y a continuación las describo. México fue sede del Segundo Congreso Panamericano en 1902, por lo que se construyó el Salón Panamericano, situado en el tercer piso del ala norte. Fue diseñado por Antonio Rivas Mercado, quien hizo también la columna de la Independencia. Tiene como elemento central un busto de Cristóbal Colón de mármol. El arquitecto Rivas Mercado utiliza otra de sus invariantes, las iniciales RM de República Mexicana, o quizá a manera de firma, Rivas Mercado. Además del Salón Panamericano, se le atribuyen el Salón Azul y el Salón Morisco. No se encontraron referencias exactas acerca de la intervención de Rivas Mercado en otros salones, sin embargo, por las características del decorado, la temática, la inclusión de constantes en los plafones de estos salones y el decorado, podrían ser también de su autoría. El Salón Verde, en cuyos lunetos se representaron las figuras femeninas, la pintura, la escultura, la medicina, la música, la poesía, la ley, la justicia y la arquitectura, con toda la influencia de la Academia de San Carlos, de la que Rivas Mercado fue director. En la biblioteca privada del presidente, que se encuentra en la Torre Sur, está el elevador presidencial semicircular de estilo Art Nouveau, que fue el primer elevador de México colocado en 1901 y que sigue en uso. Pero el salón más bello es, sin duda, el Salón Morisco, que no destaca por su tamaño, pero sí por la calidad de su decoración. De planta cuadrada y conocido también como Salón Turco, fue proyectado como salón fumador, espacio masculino destinado a la sobremesa y usado, seguramente, por un selecto grupo de los asistentes a las grandes recepciones. Los accesos del salón se dan a través de arcos de herradura soportados por columnas pareadas color azul turquesa y capiteles dorados y están enmarcados por un alfiz que los separa del muro liso pintado en color verde. El plafón es de estuco y está ricamente decorado con pedacería de espejo que brilla y proyecta luz en todas direcciones y se ilumina con un candil de bronce. La pervivencia de la decoración nos remonta a épocas y geografías, y el espacio arquitectónico nos transporta, aún hoy, a mundos distintos. Así Rivas Mercado cumplía con el estilo oriental tan en boga en esa época y cumplía con el anhelo del régimen porfirista de buscar la modernidad de los estilos del pasado. Palacio Nacional no es solo historia, tiene un discurso plástico y un diseño arquitectónico de gran valor. Su fachada principal de 4 pisos está recubierta de piedra chiluca en el cuerpo inferior que contiene un primer nivel y un entresuelo, y de tesontle en los 2 siguientes cuerpos, separados por molduras. En la parte inferior y media, el estilo es barroco sobrio de los siglos XVII y XVIII, y el tercer nivel es de estilo neocolonial, ya que fue construido entre 1926 y 1928. La fachada se completa en sus extremos con torreones de cantera que recuerdan el estilo militar de sus primeras épocas, cuando era el Palacio de Cortés. Consta de 3 portadas correspondientes a sus puertas monumentales, entre las que destaca por su simbolismo la central. En lo alto de la puerta central se observa la campana de Dolores, uno de los objetos históricos de mayor relevancia para su historia patria, ya que fue la campana que hizo sonar Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre de 1810 para levantar a los campesinos del Bajío y comenzar el movimiento de independencia. También se observa el balcón desde el cual se da el grito y el escudo nacional flanqueado por un caballero águila y un soldado español. Las portadas laterales contienen las puertas denominadas Mariana y de Honor. La fachada lateral se extiende a lo largo de la calle de Moneda. La primera de 2 partes presenta los mismos elementos formales de la fachada principal, pero en un estilo más sobrio y puro, característico del siglo XVIII, atribuida a los ingenieros militares Miguel Constanzó y Luis Díez Navarro. El lado oriente tiene una fachada dividida en 4 segmentos de diversas proporciones y estilos. Una de sus puertas sirve de telón de fondo a la imagen de San Judas Tadeo, muy venerado por los comerciantes de la zona.
Palacio aloja diversos patios. El más extenso es el patio central de planta cuadrada. Está enmarcado por arcadas de medio punto y pilastras de estilo renacentista con impostas y arquivoltas y almohadillados en los 2 primeros niveles, mientras que en el tercero cuenta con molduras clásicas. El centro de este patio lo ocupa una fuente en forma octagonal tallada en mármol de Carrara y coronada con una soberbia estatua de bronce conocida como el Pegaso, el potro de palacio o el caballito, que alude simbólicamente a las virtudes que debe poseer un mandatario: inteligencia, prudencia y valor. Esta fuente fue colocada en 1972 para dar al patio un toque de elegancia y sobriedad, pero también para restituir el aspecto que debió haber tenido durante la época virreinal. De forma trapezoidal y rodeado por una arquería de estilo sobrio con elementos arquitectónicos del siglo XVII, está el patio de honor, que es lugar de coincidencia de las galerías presidenciales y se utiliza para actos de gobierno. En la administración del presidente Calderón se proyectó una cubierta para cubrirlo. Los 3 patios que se localizan al norte se denominan marianos, comunicados entre sí por medio de arcadas. Los patios revisten diversos elementos neoclásicos. Entre este patio y el segundo está la imponente escultura sedente de Benito Juárez, moldeada por el escultor Miguel Noreña. Tras las obras de recimentación en el segundo patio mariano, se descubrieron algunos basamentos que pertenecieron a las casas nuevas de Moctezuma y que actualmente pueden observarse a través de una ventana arqueológica. El tercero lleva la escalera que conduce al lugar que habitó Benito Juárez. Uno de los legados más importantes de la plástica mexicana al mundo del arte del siglo XX son los murales que pintó Diego Rivera entre 1929 y 1951. Estas obras monumentales abarcan el amplio espacio que se levanta de la escalera principal y los muros que se extienden a lo largo del corredor norte de la segunda planta del patio central. La escalera se ubica junto al acceso principal. En la época virreinal era de recinto negro y chiluca con peldaños, según Pedro Luengo, de hierro, que se cambiaron por peldaños de cantera. Posteriormente, en 1929, según Luengo y de acuerdo con Efraín Castro, se eliminaron cornisas y molduras en el cubo de las escaleras y se cerraron ventanas y balcones hacia la plaza principal para brindar un espacio homogéneo donde desarrollar el mural. Pintados al fresco e inspirados en el arte de los antiguos mexicanos, el artista guanajuatense realizó en estos murales la síntesis de la historia de México. El muro central evoca las etapas y los grandes acontecimientos históricos. En el corazón del mural muestra un águila emblemática del pueblo mexica y de la nacionalidad mexicana. En la parte baja se describe la guerra de conquista. También se despliegan estampas de la época novohispana y la acción evangelizadora de los frailes católicos. En los 5 arcos que se ubican en la parte superior del mural, Rivera inmortalizó a los personajes que protagonizaron la independencia, la reforma y la revolución mexicana. En el panel del lado norte pintó un paisaje que rememora la cordillera del Valle de México en la época prehispánica. Y también plasmó el tema de la conquista con esta imagen de la Malinche. La Galería de los Presidentes, situada en los pasillos del primer piso del área de gobierno, fue creada en 1945 por el presidente Manuel Ávila Camacho y contiene los retratos de los mandatarios de esta nación. Los salones azul y verde, denominados así por el color de sus tapices, también llamados de embajadores, y el morado por un jarrón de porcelana con incrustaciones de bronce de Rivas Mercado, contienen la colección de objetos regalados por otras naciones. El antecomedor está tapizado en seda con motivos florales, con un plafón de artesanado de cedro y encino del que pende un candil de bacarat de 15 luces. El piso es un mosaico de diversas maderas, caoba, cedro, naranjo y ébano, y el comedor exhibe una decoración de estilo Luis XV. El despacho presidencial es considerado el centro emblemático y símbolo del poder. Junto al despacho se encuentra el salón de acuerdos, en el que está la silla presidencial, en cuyo copete se encuentra el águila nacional y el escudo a un lado para que al sentarse el presidente no lo cubra con la espalda. Uno de los episodios acontecidos fue la escena trágica y en la cómoda quedan todavía los testimonios de los huecos de las balas de este salón.
El salón de recepciones es el área de mayor dimensión en la zona presidencial. Tiene 5 ventanales con sus correspondientes balcones que miran a la Plaza de la Constitución y desde ahí se celebra la ceremonia del grito. La Tesorería General de la Nación, desde 1926, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, se albergó en este salón que exhibe varios estilos, entre los que reina el Art Déco. El piso está inspirado en el arte romano imperial realizado en mosaico veneciano blanco, verde, negro y rojo. La parte superior está cubierta con un tragaluz sobre traves de concreto apareadas, terminadas en cartabón, que contemplan cabezas de león en relieve de bronce. En sus empotres hay largos bajorrelieves estilizados de magueyes en flor. Hoy, desgraciadamente, es el escenario de las conferencias diarias presidenciales y lo que hace que no se pueda percibir el salón en sus dimensiones estéticas. En el salón anexo se encuentran otra serie de 18 cajas de mármol con hierro forjado. Todas las cajas están rematadas con lámparas que simulan mecheros en ónix. Al interior del salón destacan 2 bóvedas de acero que se conservan intactas. Desde la época de Moctezuma se le dio importancia al cuidado de la naturaleza, por lo que en sus casas y palacios siempre había jardines y huertos con árboles de diversos géneros. El jardín de la emperatriz presenta hoy una zona de cactáceas y otra con especímenes de la zona tropical del sureste de México. En el plano se ve el sitio exacto del jardín de Moctezuma, así como el jardín de las cactáceas que todavía permanece. Se han localizado hallazgos arqueológicos dentro del jardín botánico, como los basamentos de columnas del siglo XVI pertenecientes a las arcadas del patio del Tribunal de Cuentas del Palacio Virreinal. En 2007, al asumir el encargo presidencial como conservadora de Palacio Nacional, me tocó realizar el plan maestro para la restauración del inmueble. A partir de ese año se llevaron a cabo obras que acondicionaron según el procedimiento de restauración y que a continuación brevemente les voy a resumir. Con toda la metodología para la restauración de monumentos es igual e incluye la definición del objeto de estudio, la semblanza histórica del edificio, el diagnóstico del estado actual del conjunto, el programa de usos y destinos del edificio, las capacidades reales del edificio. Se hizo el proyecto de restauración, el programa para la restauración, el plan de manejo y la actualidad de lo que debía ser el monumento. Fue complicado ya que se pretendía que el Palacio Nacional tuviera oficinas, que fuera sede del Ejecutivo Nacional, pero que también se convirtiera en la gran exposición del bicentenario de la independencia. Entonces se hicieron un programa de usos y destinos para poder tener una guía de uso e imagen del conjunto en el 2010, cómo estaría después de las grandes exposiciones y cómo podría resultar en el 2025. El programa de restauración debía atender a aquellos elementos o aquellas obras que fueran prioritarias y el plan de manejo de cómo tendría que seguirse utilizando el Palacio Nacional. Al ser la restauración una actividad interdisciplinaria, el proyecto integral de restauración debía contemplar todas las actividades específicas para la intervención del inmueble. En las áreas públicas se pretendía dotar al Palacio Nacional de áreas museográficas, lo que les comentaba de crear la Galería Nacional, porque no se tenía una Galería Nacional en México, y un museo de sitio en el que se explicara todo lo que había acontecido en ese lugar específico. Que contara con un auditorio, cafetería, librería, tienda de artesanías, una sala para las visitas guiadas, que tuviera un restaurante y que se completaran todos los acervos documentales que poseía el Palacio Nacional. Que las oficinas tuvieran un equilibrio sano de metros cuadrados y que tuvieran un equilibrio con las áreas museográficas, que hubiera una sala de prensa, un auditorio, un helipuerto, un centro de cómputo, centro de seguridad y que se protegieran las ventanas a fin de que no fueran vandalizadas. La adecuación de habitaciones para el Estado Mayor Presidencial, que se les hicieran dormitorios, un centro de capacitación y que hubieran oficinas de enlace y que se dotara de servicios al Palacio Nacional, desde bodegas hasta servicios sanitarios. Y que en las residencias presidenciales
se restauraran las áreas históricas, se restauraran los bienes muebles, se ampliaran las galerías de emperadores, la remodelación e integración de nuevos usos en áreas existentes y se adecuaran las áreas para ser visitables por el público en general, porque estas áreas estaban cerradas a la visita del público. Rescatar, reparar y de varias maneras mejorar el monumento más importante del país significaba un asunto de la más alta responsabilidad y debería ser un esfuerzo colegiado e interdisciplinario. Para ello, se creó el Fideicomiso Conservaduría de Palacio Nacional, que vigilaría la correcta gestión de recursos. Previo al inicio de los trabajos, se determinaron las prioridades de intervención al monumento y se destinaron las distintas áreas tomando en cuenta la seguridad estructural compaginada con los trabajos de conservación y restauración del inmueble. Siempre en los proyectos e intervenciones de monumentos se deben de realizar liberaciones, consolidaciones, reintegraciones de aquellos elementos perdidos, reestructuraciones por si perdió el monumento su estabilidad estructural, integrar nuevos elementos que puedan ayudar al nuevo uso, a las funciones diversas que se pretendían, y la limpieza en general de todos los objetos artísticos. Para ello se contó con la participación interdisciplinaria de asesores, especialistas en estructuras y restauradores de monumentos que permitiera la seguridad y el servicio requerido para atender a los usuarios, a los visitantes y a turistas. Por su complejidad se inició con la recimentación del palacio, la cual tuvo la virtud de no afectar los cimientos originales del inmueble y a la par se aumentó la resistencia y la mecánica del subsuelo. Se instaló un sistema de monitoreo continuo que permite ahora conocer en tiempo real el comportamiento y deformaciones del inmueble. Por otro lado, se cumplió con los compromisos para una nueva ocasión del palacio como parte de la infraestructura cultural del país, al incorporarse la Galería Nacional y la apertura al público de los recintos presidenciales. La Galería de Palacio Nacional, institución museística faltante en el concierto de los centros expositivos, albergó la gran exposición para las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Se realizaron obras de retiro, limpieza, conservación, restauración y adecuación de los espacios arquitectónicos que estarían dedicados a la nueva galería. Se aplicaron aplanados y pintura en muros y plafones y se colocó piso de granito negro basáltico. Se realizó la instalación y la adecuación de un montacargas especial de servicios museográficos, así como la modernización, mantenimiento y rehabilitación de los elevadores al servicio público. Se restauró en su totalidad el Museo Nacional de las Culturas, antes Casa de Moneda. Se eliminó un nivel completo que se había agregado y se recuperó así el espacio original que en el pasado se había utilizado como salón de monolitos. Se limpiaron barandales y fachadas interiores y exteriores de cantera y se repusieron las piezas faltantes. Se inyectaron y repararon las grietas que con el acabado de tezontle no se percibían en el interior. En la fachada principal, las capas de pintura graffiti aplicadas en actos vandálicos sobrepasaban ya 9 estratos, por lo que se realizaron trabajos de limpieza, retirando la pintura y el polvo empleando un sistema de aspersión de microesferas de carbonato de calcio a una presión controlada. La fuente del primer patio, lo que hablábamos de la evocación del original que había existido hacía 300 años, también llevó procesos de restauración. La fuente presentaba desportilladuras, elementos faltantes, oxidación y pintura de anteriores intervenciones, así como filtraciones en sus elementos de bronce y de mármol. Se iniciaron los trabajos de restauración y limpieza de los elementos y la recuperación de la pátina original en tono bronce antiguo. Conjuntamente se llevaron a cabo trabajos de restauración y limpieza del brocal octogonal de mármol para recuperar su aspecto original. La cubierta del patio de honor se concibió como un elemento arquitectónico que permitiera cubrir el espacio asignado al Ejecutivo. Fue necesario analizar los aspectos relativos a la máxima altura de la nueva estructura, estableciéndose no rebasar el remate de la portada de honor para que no fuera perceptible desde el exterior. También se buscó que existiera un mecanismo a efecto de posibilitar su desplazamiento para poder mantener el patio con su uso original y a la vez tener la posibilidad de proteger el patio cuando las actividades de ese espacio protocolario así lo demandaran.
Con esos parámetros se desarrolló un diseño con elementos portantes de acero y madera, con un sistema de tensión y suspensión de cables de acero que soportan una superficie de cristal templado con filtros integrados para minimizar el paso de los rayos UV. Por mala conservación y debido al peso excesivo, la cubierta se retiró en la pasada administración. Los murales presentaban diversos deterioros como acumulación de polvo y suciedad del medio ambiente, grietas, fisuras, oquedades y manchas, que hacían urgente la necesidad de una intervención para revertir los procesos de alteración. El diseño de la iluminación permitió el disfrute de los murales en la noche y la iluminación de la fachada respondió al carácter histórico y formal del edificio para mostrar una imagen atractiva que mantuviera su unidad estética. Debido al mal estado de conservación de los bienes muebles históricos y artísticos incorporados a los salones presidenciales, se requería su limpieza con soluciones especiales determinadas por los conservadores de bienes culturales. Dichos bienes están ubicados en los salones de recepción, en los embajadores, en el verde, en el azul, en el morado, en el despacho presidencial, también se intervino el elevador y se limpiaron cuadros, esculturas, plafones, sillas, etc. Se realizaron trabajos de conservación, lavado y encerado, limpieza de candelabros, ventanas, lámparas, cristalería fina, etc. Se dotó al conjunto de una tienda de artesanías, de una librería, de baños y cafeterías, se restauró el jardín botánico, se retiraron los ficus de la fachada, se rehabilitaron y recuperaron espacios arquitectónicos perdidos, como el espacio donde estaba el antiguo Archivo General de la Nación, y se revisaron los acervos documentales. En el patio de maniobras fue localizada la base tetralobulada del cuerpo cruciforme del siglo XVI y también se localizó un muro de piedra con orientación oriente-poniente que correspondía a la crujía norte del antiguo patio del Palacio Virreinal. Hacia el oriente del patio de maniobras se localizó el arranque de una escalinata prehispánica y un piso de estuco correspondientes a la época postclásica tardía, 1400-1521, y fueron encontrados 3 tipos de drenaje correspondientes a los siglos XVII, XVIII y XIX respectivamente, así como diferentes superposiciones de pisos virreinales. Las características y dimensiones del inmueble, sus múltiples etapas constructivas, en especial la ampliación del último nivel en 1926, los diferentes tipos de cimentación, el desplante sobre construcciones prehispánicas en suelo preconsolidado de la zona lacustre, los sismos que ha tenido que soportar y el propio paso del tiempo, de acuerdo al progresivo hundimiento de la Ciudad de México y en particular del centro histórico, son algunos de los factores que han influido en el comportamiento estructural del conjunto monumental. El porvenir del rico pasado que le aguarda al Palacio Nacional depende de la conciencia desarrollada por el pueblo mexicano y de la planeación de su conservación y preservación que hagan las autoridades responsables con respecto al magno valor cultural, simbólico, artístico e histórico que posee. A pesar de los trabajos referidos y de innumerables revisiones y procesos de adaptación en varias áreas, es un hecho que el conjunto está todavía a la espera de una intervención mayor que haga posible conocer a fondo, atender y resolver adecuadamente los varios grados de fatiga y alteración que presentan algunos de los sistemas estructurales, en especial los de carácter histórico. La atención que demandan las áreas históricas más antiguas del monumento es sin lugar a duda la razón profunda de las intervenciones que deberán acometerse en los próximos años con el objetivo de consolidar los elementos básicos de las estructuras y preparar la conservación del monumento a largo plazo con el propósito de lograr las mejores actualizaciones y adaptaciones posibles en los espacios que ya cumplen funciones muy variadas. A pesar de que el Palacio Nacional ha tenido que ser adaptado, modificado e intervenido en múltiples ocasiones a lo largo de toda su historia debido a las demandas del espacio útil y de trabajo de varias áreas, son perfectamente perceptibles los conceptos y acaso las ideas que generaron primero el proyecto y que dieron luz después a la magnificencia de sus salones. La impostergable revisión de los usos actuales del edificio como residencia presidencial y la necesidad manifiesta de conservar y consolidar su organización arquitectónica histórica en la época contemporánea conducen a guiar los programas de ocupación y de atención al monumento. Este edificio deberá conservarse como vivo testigo de la historia y de la cultura de México.
el Palacio no debe ser residencia presidencial, pues constituye el mayor monumento civil de México. Su vocación deberá ser siempre aquella que inspire el uso de sus áreas protocolarias, museos, espacios expositivos y aquellos de carácter utilitario, con el profundo respeto y orgullo que merece el patrimonio mexicano. Debe poderse visitar, permanecer abierto para los visitantes nacionales e internacionales y recuperar su lugar en el contexto como el edificio emblemático y que es el único del sitio que vio nacer a la nación mexicana. Muchas gracias.